Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jackson Dennis y bienvenidos a un nuevo vídeo. No olvides que estamos aquí para dar consejos y recomendaciones sobre turismo y viaje. Si es la primera vez que te pasas por aquí, suscríbete al canal y no olvides darle al botón de las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. Empezamos. En el vídeo de hoy te traigo sitios que puedes visitar si viajas a Madrid y las recomendaciones no las estaré dando yo. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué nos pueden recomendar a la hora de visitar Madrid. Antes que nada quiero dar las gracias a Rocío, Cayetana, Rodrigo, Janet, Mary, Nerea y Martina. Chicos, muchísimas gracias por el buen rollo y por participar de este vídeo. Vamos con las primeras dos recomendaciones. Recomendaciones de Rocío y Cayetana. Vamos con Rocío, Cayetana, Rodrigo. Y nos van a ayudar por si quieres venir a visitar Madrid. Van a decir sitios que podéis venir a visitar. y el Parque Europa, Parque de Europa, Casa de Campo. Casa de Campo. ¿Y podríais decir el por qué? Pues porque si no tienes dinero para viajar por toda Europa, tienes ahí monumentos de toda Europa. Muy bien, muy bien. A ver, yo creo que Casa de Campo es así como un sitio muy verde, donde puedes sentar a merendar, en parques, de lo que sea, ver palomas, ardillas. Con lo que hay. Muy buena opción. ¿Habíamos dicho? Parque Europa, Casa de Campo. Parque de Europa. El Parque de Europa es un parque municipal de la ciudad de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Este parque se inauguró en septiembre del 2010. El parque consta con 190.000 metros cuadrados de zonas verdes y también te encontrarás con monumentos asociados con países de la Unión Europea. Es un lugar perfecto para pasar en familia y con amigos. Rocío, muchísimas gracias por tu recomendación. Casa de Campo. La Casa de Campo es un jardín histórico y el mayor parque público de la Comunidad de Madrid. Está situado al oeste de la ciudad y pertenece al distrito de Moncloa y Aravaca. La Casa de Campo de Madrid es 5 veces más grande que Central Park de Nueva York. La normativa del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid de 1997 lo cataloga como parque histórico, junto al Parque del Retiro y el Parque del Oeste, entre otros. Es un sitio precioso para pasar el día. Cayetana, muchísimas gracias por tu recomendación. Vamos con las siguientes recomendaciones. Ahora estamos con Janet, y nos va a recomendar dos sitios para visitar en Madrid. Templo de Devot y el Retiro. Muchas gracias. Y a ti también. Templo de Devot. El Templo de Devot es un edificio del Antiguo Egipto situado actualmente en Madrid. Está situado al oeste de la Plaza de España, junto al Paseo del Pintor Rosales. El Templo de Devot es un regalo de Egipto a España. Este regalo se realizó en 1968 en compensación por la ayuda española tras el llamamiento internacional realizado por la UNESCO. Tiene una antigüedad de unos 2200 años. Templo de Devot, parada obligatoria si visitas Madrid. Janet, muchísimas gracias por tus dos recomendaciones. Seguimos con las tres últimas recomendaciones. Seguimos con las recomendaciones y estamos con Nerea, Mary, Martina. las tres recomendaciones para visitar Madrid son. Gran Vía, el Retiro y el Palacio de Cristal. Y esto no estaba preparado. ¿Por qué? Porque soy Barcelona. Chicas, muchas gracias. Gran Vía. La Gran Vía es una de las calles principales de Madrid. Comienza en la calle de Alcalá y acaba en la Plaza de España.
Desde su construcción es un importante hito visto desde el punto de vista comercial, turístico y de ocio. En este último aspecto es famosa por sus cines. Es verdad que algunos de estos cines han cerrado y otros se han reconvertido en teatro musical. Actualmente es mucho más cómodo pasear por la Gran Vía, gracias a que en el 2018 comenzó su ampliación y renovación de sus aceras. Nerea, muchísimas gracias por tu recomendación. Parque del Retiro o Parque del Buen Retiro. Popularmente se conoce a este parque como El Retiro. Es un jardín histórico y parque público situado en Madrid, justo delante de la Puerta de Alcalá. El Parque del Retiro es considerado como una de las principales atracciones turísticas y se coloca en la cuarta posición de sitios más visitados de Madrid. No me voy a extender mucho más hablando sobre el Parque del Retiro. Si llevas tiempo en el canal, sabrás que llevamos 2 vídeos hablando sobre este sitio y en la descripción del vídeo te dejaré 2 enlaces que te llevan directamente a estos 2 vídeos. Mary, muchísimas gracias por tu recomendación. Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal es una estructura de metal y de cristal. De ahí su nombre, Palacio de Cristal. Está situado dentro del Parque del Retiro. Fue construido en 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas, celebrada ese mismo año. En la actualidad, en su interior se realizan exposiciones de arte contemporáneo. El Palacio de Cristal se puede visitar cualquier día de la semana de forma totalmente gratuita. Cuando visites este sitio, aprovecha para hacerte todas las fotos que puedas. Es un sitio perfecto para la fotografía. Y así llegamos al final del vídeo. Chicos, muchísimas gracias por el buen rollo y por vuestras recomendaciones. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un super like. Y si no te ha gustado, dale doble dislike. Y para que esta locura siga creciendo, comparte mi canal con familiares y amigos. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí.